Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, aconteciendo en su ser siendo, bautismados con nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Familia Trinitaria, en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 9 de enero del año 2023, que nuestra Santa Iglesia Católica Universal, la unidad en la diversidad para la universalidad del ser, esa vinculación ontológica, el ser trascendente, sobrenatural en la divinidad del Padre Creador, con toda la humanidad, en la humanidad de Jesucristo encarnado en María Santísima, y con toda la terrenalidad, el agua, el aire, la tierra, el fuego y la vida. Esa circulación trinitaria que nos vincula con el Espíritu Santo Paráclito en la unción del bautismo. El mensaje que nos trae hoy maravilloso la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo. Jesús bautismado por su primo Juan el Bautista, quien no se atrevía por dignidad, por temor de Dios y por votos en su misión apostólica de pobreza, de humildad y de castidad, fiel ante Dios Padre Creador, fiel ante Jesucristo Sanador y fiel ante el Espíritu Santo Santificador. Sin embargo, accede a la solicitud de nuestro Señor Jesucristo, ser bautismado en comunidad, presentado ante la comunidad juánica, ante la comunidad creyente y ante la comunidad de gentiles, otros no creyentes, para que se vea que es en gracia de Dios Padre Creador, para hacer la voluntad del Padre Creador y para dar gloria a Dios Padre Creador, Abba. Y con Jesús, María y José, esa Santísima Trinidad en la Iglesia, también en el profeta Isaías, que ya se anunciaba esta proclamación del bautismo de un tronco de Jesé, el león de Judá, de la nueva Jerusalén, la nueva Sión. Jesús, Cristo y María Santísima, Iglesia, comunidad cristiana, mente, alma y cuerpo. Por eso en el Salmo 29, la palabra proclama hoy para nosotros: el Señor bendiga a su pueblo con la paz. Amén. Sea entonces la palabra de Dios hoy que nos permita disfrutar de este banquete, de una conversión permanente, siempre, 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 mis seres amados. Transformación en el fondo del alma, de la mente y del cuerpo, nuestro corazón. Ayer en la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo y hoy en la bautismación, inicia siempre su vida pública. En el capítulo 42 de Isaías, entre los versículos 10 y siguiente, himno de alabanza por la acción salvadora de Dios. Canten al Señor un canto nuevo, desde lo más lejano de la tierra, alábenle, quienes navegan por el mar y los animales que viven en él, los países del mar y sus habitantes. Que se alegren el desierto y sus ciudades, y los campamentos de la tribu de Kedar. Que canten de gozo los habitantes de Seir, de Selah, que canten con alegría la voz desde las cumbres de los montes, que den gloria al Señor y proclamen su alabanza en los países del mar. El Señor saldrá como un héroe y luchará con ardor como un guerrero, alzará la voz,
dará el grito de batalla y derrotará a sus enemigos. El Señor dice: por mucho tiempo me quedé callado, guardé silencio y me contuve, pero ahora voy a gritar como mujer de parto, gimiendo y suspirando. Voy a destruir montañas y colinas y a dejar seca toda su vegetación. Voy a convertir los ríos en desiertos y a dejar secas las lagunas. Llevaré a los ciegos por caminos y senderos que no conocían. Convertiré la oscuridad en luz delante de ellos y en terreno llano los lugares quebrados. Estas cosas las haré sin falta. Los que confían en un ídolo, los que a una estatua dicen: ustedes son nuestros dioses, se alejarán avergonzados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 29. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Es la poderosa voz del Señor en el Salmo de David. Alaben al Señor, seres celestiales, alaben el poder y la gloria del Señor. Alaben el glorioso nombre del Señor, adoren al Señor en su hermoso santuario. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor resuena sobre el mar, el Dios glorioso hace tronar. El Señor está sobre el mar inmenso, la voz del Señor resuena con fuerza, la voz del Señor resuena imponente, la voz del Señor desgaja los cedros. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor hace temblar los montes del Líbano y Sirión, los hace saltar como toros y becerros. La voz del Señor lanza llamas de fuego, la voz del Señor hace temblar al desierto, el Señor hace temblar al desierto de Cadés. La voz del Señor sacude las encinas y deja sin árboles los bosques. En su templo todos les rinden honor. El Señor gobierna las lluvias, el Señor gobierna cual Rey eterno, el Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, entre los versículos 13 y siguientes, Jesús es bautizado. Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio, Juan quería impedírselo y le dijo: yo debería ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le contestó: déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Entonces Juan consintió. En cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escuchadlo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en gracia de Dios
esa declaración final: este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco, escuchadlo. Si bien el Padre Creador lo hacía en su Hijo unigénito Jesucristo, sanador, y en la unción del Espíritu Santo santificador, nos la ha hecho a cada uno de nosotros, sus seres amados, en especial con el bautismo. Por eso hay que sumergirnos en profundidad en el corazón, en lo más profundo del alma, para que el fuego purificador, transformador, santificador obre en nosotros, sea la obra de Dios que acontezca. Ser criatura suya ya nos hace hijos amados de Dios, pero recibir el carisma, recibir las gracias y los dones solo es a través del bautismo. Y no es solo un ritual, un protocolo, un procedimiento, no, mis seres amados. Es recibir la impronta trinitaria de la Sagrada Familia, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de una vez en la familia sagrada de Nazaret, Jesús, María Santísima su madre, y José su castísimo esposo, y Padre putativo de Jesús. Porque sabemos quién es el Padre, Dios. No es hijo adoptivo de José, es hijo putativo. Nosotros sabemos también quién es el Padre, por eso somos hijos adoptivos del Padre y hermanos, almas, seres amados de Jesús, hijos de María Santísima, hijos también de Jesús en esa familia mística, como Padre y como Espíritu Santo. Es el misterio trinitario. Pero en este acontecimiento maravilloso histórico, que Jesucristo se sumerge en las profundidades del río Jordán para dar testimonio de vida eterna en el Padre Celestial y hacer su voluntad y dar gloria a Dios. Y en gracia de Dios acontecer lo que se llamaría su vida pública, que empieza en ese momento, a los 30 años, 3 años que duraría su vida pública. Pero eso de pública y privada siempre está, porque la vida privada es la vida íntima con el Padre, esa relación de mistificación, mística con el Padre Creador, espiritual, fraternal, presencial, porque es más real que cualquiera. Y siempre está, y es un derecho, un deber y un valor que se tiene por el carisma del bautismo, estar siempre en esa identidad trinitaria. Cada ser estamos llamados a ello. Ya lo que acontezca en el ser siendo, en el aconteciendo día a día, permaneciendo en Cristo, en esa conversión permanente, conversión de Jesús, ser la versión de Jesús, o que Jesús sea la versión nuestra, es un proceso que nunca termina en este eterno presente. Quizá en la vida eterna el Padre Celestial nos permita entender, comprender y trascender algún día, pero por ahora hay que obedecer, hay que escuchar, hay que acatar todo este llamado. Si lo hizo el Hijo de Dios, ¿cómo no habríamos de hacerlo nosotros? Entrar en ese proceso de conversión. Hizo la fila como los demás de la comunidad juánica, creyentes de este maestro, de este profeta, Juan el Bautista. Y ese podría ser entendido como un ritual sacerdotal, porque es la sumersión en el bautismo. Pero está después la común unión en comunidad, y está la confesión, la conversión permanente, esas 3 sacramentales que son instituidas en Jesucristo. Para eso tenía que acontecer todos los hechos, las obras y las acciones de Dios allí, para ser sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, y que todo el mundo lo supiera. Y también profeta, porque todo lo que él decía se cumplía en la profecía de Isaías, con la anunciación que se hacía en estos días en María Santísima, la Virgen, la Santísima Madre de Dios, que nos hace hijos suyos también, más adelante en la cruz. Decía
en la palabra de Dios, un hermano esta mañana, Jesucristo realmente, Víctor Hugo Palma, de Escuintla, en Guatemala, prácticamente 2 bautismos. El bautismo en el río Jordán con Juan el Bautista, pero el bautismo con la sangre derramada en la cruz. Y uno diría que hay un tercer bautismo que es con las lágrimas de María Santísima en sudor, en pasión, por la pasión de su Hijo en la cruz. Y dejaba allí con Juan, el evangelista, encargándonos la maternidad de María. Entonces tendríamos una sumersión en 3 momentos de conversión: cuando nacemos, cuando caminamos con Cristo y cuando caminamos hacia el Padre en la morada eterna, que sería la extrema unción, la vida sacramental, además de la ordenación que ya tenemos caminando. Seres amados, así como lo dice el Salmo 29, la justicia divina es en Dios, Padre Creador. No es la justicia humana, y es la paz del interior, del corazón. No es la paz conseguida contrario a la guerra. Y no es el estarnos afiliando a un banco, como muchos han mal denominado, incluso hermanos nuestros, que esta empresa cristiana. No, mis seres amados, quitémonos ese lenguaje tóxico bancario, económico, mercantil, que nos asfixia, que nos hace esclavos del maligno, del enemigo, del opositor, del patán. Eso no es una empresa. Servir a Cristo es con dignidad, con humildad y obediencia. Y es no un mérito humano, y no es un logro humano ni un destacamiento humano, es una gracia de Dios que viene con el bautismo. Y tampoco es una moda de entrar a chapucear, a bañarse en el agua. Eso es simplemente un cambio de estado húmedo a estado seco cuando sale el agua. Es transformación que es en profundidad, es con conciencia, con obediencia a Dios. Conciencia en tanto es un acto de fe. Escucha, Israel. Por eso el Espíritu Santo me inspiraba ahorita al final de la palabra: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, escuchadlo. Recordemos que Jesús sanaba primero el oído para dar la fe, restaurar la fe, que es en el profundo del corazón, es en el Padre Creador, y es recordar el origen, camino, verdad y vida en Jesús. Ahora sí ver, abrir los ojos dentro del agua, como cuando chapuceábamos, decía, ya sé abrir los ojos dentro del agua. Sí, es que hay que abrirlos adentro y afuera, para poder ver con claridad, porque tomar la distancia. Ayer lo decíamos en la Epifanía del Señor, que es maravilloso. El estar cerca a la luz resplandeciente de la estrella no nos permite ver, pero tomar un poco de distancia sí nos permite ver en la profundidad que hay un largo, un ancho y un hondo, una aproximación de quien viene, que es esa estrella del oriente que nos orienta, pero es ese niño Jesús con su luz resplandeciente que invade nuestros corazones, y es allí donde esa luz trasciende en ese pesebre que somos siendo, en gracia de Dios. Una luz perenne, de vida eterna, si estamos conectados. Así que, mis seres amados, el llamado hoy es muy claro, muy contundente y muy especial. Es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, pero es el bautismo de cada uno de nosotros, seres amados. De nuevo, nacer espiritualmente, nacer fraternalmente en comunidad y nacer materialmente, sí. Acontecer en el día a día, pero dándole un verdadero significado a la vida, un verdadero sentido, que el propósito es ese carisma, en esa kenosis que nos enseña Juan Bautista, a bajarnos para que Cristo crezca. Él es el verdadero que hace la obra. Los demás somos facilitadores de ese proceso. Amén. Mis seres amados, sigan siendo bendecidos.
Feliz día del bautismo propio del Señor Jesucristo y de la comunidad cristiana. Hasta pronto. Muy agradecido.